Hola, muy buenos días, Roberto. Estamos conversando contigo en el marco del Día Mundial del Agua. Este 22 de marzo, como tú sabes, se celebra el Día Mundial del Agua, y el agua, siendo uno de los recursos más abundantes en el mundo, tres cuartas partes nos enseñaron desde la primaria que son agua. Los seres humanos solamente tenemos acceso al 1%. Y en este sentido, lo que quería platicar contigo es que nos des un mensaje sobre la importancia de las cuencas. ¿Qué es una cuenca, Roberto? Es una cuenca en la cual se desarrolla todo el contexto del ciclo hídrico. Gracias, Joel. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de participar en la conmemoración del Día Mundial del Agua en este año 2022 que organiza Cauce Bajío. Felicidades por esta iniciativa y gracias por la pregunta importantísima. Comentar, una cuenca, digamos que es la forma natural en la que se administra el agua, es decir, son regiones físicas, territoriales, en donde de manera natural escurre la cuenca o se almacena el agua de la cuenca, y se ha diseñado de esta manera pues para hacer más administrable la gestión del agua. Por ejemplo, en el caso de la cuenca Lerma-Chapala, de la cual me honro en presidir por cuarto año, digamos que el tramo de administración nace justamente donde nace el río Lerma, que es en el Nevado de Toluca, y termina en el lago de Chapala, que es apenas parte de la trayectoria de ese río, porque después del lago de Chapala, pues continúa el río Santiago. Entonces, para ir administrando el agua de una manera congruente, con una visión técnica, pues se hacen polígonos de los principales ríos, de los principales cauces, y orográficamente y topográficamente de cómo el agua se almacena en polígonos administrables. Y la parte importante es pues que si lo vemos de fondo, esta es la definición o la determinación del territorio que tiene la cuenca, pero la gran trascendencia es todo lo que ocurre en esa cuenca, porque en esa cuenca hay habitantes, en esa cuenca hay desarrollo social, en esa cuenca se desarrollan actividades económicas, hay industria, hay turismo, hay agricultura, hay servicios. Entonces es toda una dinámica que tiene que ver con toda una integración de factores como el económico, social, político, demográfico, y esa es la gran importancia de la cuenca. Y bueno, pues saber que entonces con esta unidad, pues uno de los elementos más importantes para provocar este desarrollo, pues es justamente la disponibilidad que se tenga de agua en esa superficie territorial. Roberto, pusiste un punto interesante desde el inicio cuando dices, en uno de los estados es donde se empieza a generar. Realmente muchas veces tenemos el concepto en la gestión del agua, y solamente me parece que partimos de donde ya hay y llevarla hacia los lugares donde se necesita. Pero ¿cómo se genera el agua? O sea, ¿dónde está esa fábrica de agua que se requiere para después poder hacer una buena gestión de ella? Ah, qué buena pregunta, Joel, y sobre todo muy básica, porque luego la suponemos y efectivamente es una pregunta muy interesante. A ver, el agua se genera a razón de esta dinámica de, digamos que los cambios de temperatura y el ciclo donde el agua se evapora y finalmente se precipita. Entonces, a ver, en principio, y esto es muy importante, pues a razón de que mucha del agua que se convierte en nubes y luego, digamos que son las precipitaciones o lluvias que tenemos, pues muchas de ellas afortunadamente vienen de los océanos. Como ustedes saben, cuando empieza la temporada de lluvias, que para el caso de nuestra cuenca principalmente es de junio a septiembre, pues estas nubes que se generan, la mayoría son por ciclones que se dan tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. Entonces, estas efectivamente se convierten en nubes, llueve, y luego, entonces y qué interesante tu pregunta, Joel, porque esa es la oferta que tenemos. Es decir, las precipitaciones, las lluvias, los días de lluvias que tenemos, es la oferta que tenemos en la cuenca, es el agua que tenemos disponible, no hay más. Y entonces esto ha sido variable
y se da por zonas. En el caso de nuestra región hidrológica, que es la cuenca Lerma-Chapala, tenemos un promedio de precipitaciones de 720 milímetros, pero aclarar que no es homogéneo. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, solamente son 610 milímetros. Hay otras zonas más llovedoras que hacen este equilibrio, como es la cuenca alta en la parte del Estado de México y zonas de Michoacán, pues que tienen precipitaciones superiores a 800 milímetros. Deberíamos entender entonces que el romper estos ciclos, romper estos, como les conocemos, estos ecosistemas, nos pone en riesgo. Sí, por supuesto. El gran reto tiene que ver con que el agua no se incrementa, como bien lo hemos mencionado, Joel, gracias a tu pregunta. Es decir, esta precipitación nos presenta una disponibilidad que es prácticamente la misma año tras año. Varía, pues, efectivamente, cuando tenemos años más secos o años más abundantes. Y esto nos incrementa la disponibilidad del agua superficial, porque entonces nos metemos al agua subterránea que, como bien sabemos, se administra a través de acuíferos y la recarga de nuestros acuíferos es mucho más lenta, es decir, no se va dando la variabilidad con base en las lluvias de cada año. Entonces, pues efectivamente tenemos una cuenta finita de agua y el gran reto está en que cada vez somos más población, el gran reto está en que cada vez hacemos mayores actividades económicas y que cada vez es mayor nuestra huella hídrica, es decir, la cantidad de litros por habitante por día que requerimos los seres humanos. De manera simple, el uso doméstico diario es más sencillo de entender porque pues es lo que utilizamos para bañarnos, para el sanitario, para lavarnos las manos, pero el concepto más amplio de la huella hídrica tiene que ver con todo lo que consumimos y usamos, es decir, cuántos litros de agua se requirieron para la camisa que estás utilizando actualmente, cuántos litros de agua se requirieron para procesar la bebida gaseosa que consumimos, etcétera, etcétera. Y cada vez entonces la huella hídrica es mayor a razón de que utilizamos productos cada vez más sofisticados. Y ese es el gran reto, que el agua es la misma y la demanda de agua cada vez se incrementa. Roberto, recientemente han empezado, y seguramente también por el marco de la celebración de este Día Mundial del Agua, han empezado a circular noticias preocupantes para la sociedad relacionadas con escasez. La escasez, en alguna definición que leí por ahí, no es otra cosa más que la percepción de tener menos de lo que realmente requiero. Y en este sentido, la escasez de agua en el estado de Guanajuato, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo debemos de participar la sociedad para poder contribuir con organismos públicos, con organizaciones como el Consejo de Cuenca? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo participamos en estas cruzadas para poder hacer más sustentable la cuenca? Híjole, Joel, qué gran pregunta y otra vez pues le das al clavo. A ver, primero quisiera un poco ampliar tu gran concepto porque efectivamente una cosa es la escasez y otra la sequía, que muchos de nosotros la confundimos. La sequía es un evento finito que se da normalmente pues en algún ciclo de lluvias donde llueve menos de lo que estamos acostumbrados. Y entonces esto nos genera una crisis temporal donde posiblemente los productores no alcanzan a tener las cosechas que quisieran, etcétera. Pero efectivamente el concepto de la escasez es el más grave y es el trascendental, que es el que pone sobre la mesa. Y lo quisiera definir así. La escasez es el desequilibrio entre la oferta y la demanda, particularmente de nuestras aguas subterráneas. Es decir, la escasez yo la podría definir a razón de decir que estamos consumiendo más agua de nuestros acuíferos que la capacidad de recarga que tienen estos. Para el caso de Guanajuato venimos hablando de 20 acuíferos, de los cuales 18 tienen niveles de sobreexplotación importantes y donde estamos extrayendo aproximadamente 1,000 millones de metros cúbicos más que la capacidad de recarga de nuestros acuíferos. Y entonces esa es la definición muy acertada que pone sobre la mesa de la escasez. Ahora bien, ¿cómo resolverla, Joel? Me gustaría, si me permites, y a razón de ser más didáctico a los foros que están pretendiendo llegar,
explicarlo como una cuenta bancaria. Si resulta que en una familia tienen una capacidad de ingreso que le depositan al papá, suponiendo para simplificar el ejercicio, que solamente el papá es el que genera ingresos familiares y genera ingresos, y lo voy a poner nada más para ser ilustrativos, sobre 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos en esa cuenta bancaria que le depositan mensualmente al padre de familia, es de lo que dispone la familia para vivir. Es de lo que dispone. Es exactamente igual que las precipitaciones que tenemos nosotros y que le llamamos la oferta de agua que existe. Y entonces, sobre esa base, si solamente tenemos estos 10,000 pesos, lo que tendríamos que hacer la familia es ajustarnos en nuestros gastos, ¿no? Y entonces, pues, ver la manera de organizar nuestros gastos para alimentación, para educación, para vestido, para todo lo que requiere la familia, pues con estos 10,000 pesos. Es exactamente el mismo principio de la escasez en la cuenca. Tenemos cierto volumen disponible y tenemos que ser más inteligentes, más sabios en el uso de esa cuenta de agua. Y entonces, pues lo podemos dividir en sectores, Joel, como bien sabes, pues el sector que tiene mayor intensidad de agua es el agrícola, que en el caso de Guanajuato utiliza el 86% de su agua. A nivel nacional el promedio es 76%, 10 puntos porcentuales abajo. Es más intenso el uso del agua en la agricultura en Guanajuato. Y entonces, ser conscientes de que traemos una eficiencia muy baja, una eficiencia del 40-45% en el mejor de los casos. ¿Qué quiere decir? Pues que traemos ahí un desperdicio de un volumen muy importante de agua, que tenemos que entonces hacer acciones muy concretas para gastar menos agua. Igual que en el caso del gasto familiar, pues no podemos estar viviendo durante mucho tiempo si nada más tenemos 10,000 pesos y estamos gastando permanentemente 12,000 pesos. Va a llegar un momento donde el endeudamiento de la familia va a ser insostenible, como en el caso de la cuenca y del agua. Va a llegar un momento donde esta extracción extralimitada del agua, pues va a provocar que nos quedemos sin agua, ¿no? Claro. Oye, y siguiendo tu analogía, ¿cómo le ayudamos al que gasta más en la casa, cómo le ayudamos a la agricultura a resolver el problema de todos? Es un problema de la agricultura, es un problema de las ciudades, pero todos necesitamos participar, no debemos ponernos a echar culpas, ¿no? En este mecanismo no creo que existamos culpables o no culpables, creo que todos estamos involucrados en el problema, todos debemos participar en la solución. ¿Qué hacemos desde la perspectiva social en términos generales para poder contribuir con la agricultura a resolver el problema? Yo considero que es un problema multifactorial, Joel. Creo que es un gran problema y obviamente es la gran solución. Estamos hablando ahí del principio de nuestro buen amigo Pareto, donde efectivamente pues el 80% del problema está justamente en esta parte. Y mira, yo lo vería desde diferentes ángulos. En principio, sin duda, se requiere infraestructura para tecnificar las operaciones en el campo, pero no es tan simple. Es un tema integral, como ya lo pusiste sobre la mesa. Habría que cambiar las políticas desde gobierno en el sentido de los incentivos y en el sentido del orden y en el sentido también de las sanciones que debería de haber para quien hace un uso indebido, por un lado. Entonces, fíjate, hay que trabajar políticas públicas donde se incentive a quien hace bien las cosas, donde se desincentive a quien hace mal o a quien hace un uso inadecuado del agua, y donde vayas provocando al mismo tiempo un acompañamiento de desarrollo para que a los productores les vaya bien, económica, financieramente, con un modelo sustentable, con buen cuidado del uso del agua. Pero yo creo que hay un pilar que va o que tendría que ir aparejado de este par de elementos que estoy mencionando, que es la infraestructura y que es las políticas públicas, que tienen que ver con la formación y la educación del sector, Joel. Sí creo que por más esfuerzos que se hagan al exterior, si al interior, si el productor no tiene la conciencia
y no tiene claro el beneficio de utilizar eficientemente el agua, las acciones que implementes, las inversiones que hagas, aun cuando sean muy grandes, no van a ser sustentables en el tiempo y entonces van a ser remedios de corto plazo que no van a resolver el tema. Entonces, yo creo que el concepto de educación al sector de agricultores es fundamental. Otra vez, estamos hablando de dos sectores, de un sector pequeño, de empresarios agroalimentarios que son altamente rentables, que son altamente tecnificados, que la mayoría de sus productos se exportan y que ellos en realidad ya no hay mucho que hacer porque utilizan riego por goteo, porque ya traen modelos sustentables y certificaciones incluso avaladas internacionalmente que ya los obligan a ser eficientes. Pero el grueso de los productores, que son los productores pequeños, es donde tenemos esta área de oportunidad. Y la primera parte es que entonces el productor se tiene que convertir en un empresario, así tenga 2 hectáreas, así tenga 5, 10 o más, tiene que trabajar sobre un modelo donde genere dinero, que para eso son agricultores principalmente, pero al mismo tiempo que en ese modelo de negocio sepa que utilizar el agua lo más eficientemente posible le va a generar más riqueza y además le va a permitir seguir con su actividad por muchos años. Entonces, yo te pondría ese trinomio de manera muy simple: políticas públicas, infraestructura y educación. Joel. Ok, bueno, ese es un reto complejo. Necesitamos entonces ahí buscar la forma de cómo participar, cómo el sector responsable de la gobernanza, en el momento de emitir las políticas públicas, que escuche a la sociedad para también recibir retroalimentación y participación para poder hacer una política pública sólida, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino que involucre a toda la sociedad en términos generales y buscar cómo alinear estos incentivos, porque creo que esa es la palabra mágica aquí en este dilema que estás planteando, en esta participación, cómo alinear estos incentivos entre el sector público, privado, productores, centros urbanos, etcétera, etcétera. La familia en sí, en términos generales, regresando a la analogía que ponías al principio, tiene que trabajar de manera solidaria para poder resolver el problema. Y desde el Consejo de Cuenca, Roberto, donde eres presidente, ¿cuáles son los retos con este contexto que pones de complejidades de los ecosistemas, de complejidades del uso eficiente, de la falta de las políticas públicas adecuadas, de las normas, etcétera? ¿El Consejo de Cuenca qué rol juega? Mira, gracias por la pregunta, Joel. Mira, el Consejo de Cuenca, nada más para conocimiento del auditorio, pues es una figura que se crea a partir de la Ley de Aguas Nacionales, justamente para tener una figura jurídica que en este caso es una figura de integración mixta, es decir, con participación de gobierno y de la sociedad, pero que su esencia y su misión es efectivamente participar desde la sociedad a la solución de la sustentabilidad del agua. ¿Qué estamos haciendo y cuáles son los retos? Bueno, pues los retos son, primero, y lo voy a vincular con tu pregunta anterior, el primer reto que tenemos desde el Consejo y que tenemos que impulsar es el alinear justamente estos 3 grandes elementos. Es decir, desde el Consejo, poder integrar a los diferentes actores y a los principales actores, y llámese gobierno, y llámese los liderazgos, los líderes desde el sector empresarial, educativo y demás sectores, justamente en esta visión de uso sustentable. Ese sería, desde mi punto de vista, uno de los retos más importantes que tenemos en el Consejo. Pero otra parte que es importantísima es entonces el generar masa crítica para que todos los habitantes de la cuenca, en el sector en el que se desarrollan, otra vez, sea en el campo, que es lo que ahorita tratamos puntualmente, pero en la industria, donde traemos problemas muy serios de contaminación, o en cualquier otra actividad como servicios, como turismo, etcétera, podamos estar alineados. Y volvemos otra vez al ejemplo de la familia, Joel. Si son 3 los niños de la casa, pues por supuesto que hay que hacerlos conscientes que el presupuesto son de 10,000 pesos, y que aunque quisiéramos irnos al cine en la sala VIP, pues vamos a ir al cine en la sala general y vamos a echarnos unas palomitas para toda la familia, pues porque es para lo que alcanza.
Y bueno, pues claro, también es importante pensar en cómo incrementamos la oferta, cómo ganamos más dinerito para la familia, que también es un tema que tenemos que tratar desde el Consejo de Cuenca y desde todos los integrantes de la cuenca, cómo, pues mejorando todo nuestro entorno de medio ambiente, que eso debe provocar, pues el incremento de precipitaciones, es decir, el incremento de la oferta, Juan. Roberto, nos has dado un panorama muy claro de la problemática, de las alternativas, de los mecanismos, con ejemplos muy simples, y lo que me queda claro es que necesitamos construir mecanismos de acción colectiva entre sociedad, gobierno, organismos mixtos como lo es el Consejo de Cuenca, y desde Cauce Bajío te agradecemos mucho la participación en esta conversación. Creemos que estamos dispuestos a colaborar, tenemos ganas de hacerlo. La naturaleza nos lo está pidiendo, nuestras futuras generaciones nos lo están exigiendo, y muchas gracias, Roberto. Que este Día Mundial del Agua sea para bien, y que lleve a la reflexión a todos los que estamos trabajando por unas mejores condiciones. Muchas Gracias gracias. a ti, Joel. De decirte que reconozco y agradezco mucho la participación siempre tan activa de Cauce Bajío. Realmente Cauce Bajío se ha convertido en un gran aliado para el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. Gracias por la oportunidad de conversar un ratito en la conmemoración de este día tan importante. Felicidades. Gracias.